Y sí, es correcto, es verdadero. Eso al principio lo habíamos hablado, digamos, no hay mucho más que ahondar, digamos. Un sistema, digamos, si nosotros conocíamos cada variable que lo representa, bueno, entonces conocemos el comportamiento. En la segunda dice, ¿todos los modelos de un sistema son válidos para todos los posibles experimentos? Tenemos un 22% que puso verdadero y un 78% que puso falso. Bueno, ahí habíamos hablado de que no todos los modelos eran válidos para todo el tipo de comportamiento. Depende de la precisión del modelo, va a ser para el estudio que se aplique. A lo mejor tenemos un modelo más simple, que es para un tipo de estudio, como por ejemplo un flujo de potencia, y un modelo un poco más complicado o más detallado, que es para un estudio como la estabilidad. También habíamos dicho de que mientras más detallado sea el modelo, claramente el modelo más detallado sirve para todo tipo de estudio. O sea, mientras más detallado el modelo, más o más parecido el modelo a la realidad, va a poder cumplir con mayores objetivos de los estudios que estemos realizando. Ahora, no siempre un modelo muy detallado es el mejor, porque un modelo muy detallado nos puede llevar a mayores errores. Bueno, pregunta 3. En una simulación se estima una variable de proceso, en una simulación se estiman variables de proceso que no son medibles directamente. Tenemos un 81% que dijo que es verdadero y un 19% que dijo que es falso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en una simulación se pueden estimar variables, como por ejemplo en la simulación de flujo de potencia nosotros podemos estimar el valor del ángulo de la tensión, ¿sí? Eso es una medición, un dato, una medición que no podríamos realizar en un sistema en tiempo real, al menos no para todo el sistema al mismo tiempo. Podríamos hacer una medición del ángulo entre dos barras, pero no una medición para todo el sistema al mismo tiempo. Solamente lo podemos hacer si hacemos una simulación y ponemos un punto de referencia, una barra de referencia. Entonces, es verdadero. Pregunta 4. ¿Los cálculos de cortocircuito se estudian en régimen permanente? Y esa esperaba que sea media capciosa y tenemos un 59% de verdadero y un 41% de falso. Los cálculos de cortocircuito se estudian en régimen permanente, porque estamos hablando de cálculo de cortocircuito. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el estudio del cortocircuito, uno cuando estudia la corriente de cortocircuito, sí estudia la variación de la corriente en el tiempo, pero cuando realiza el cálculo manual, en realidad lo que está estudiando es un momento, y el momento es el del máximo cortocircuito, la máxima corriente de cortocircuito, porque eso es lo que nosotros usamos para calcular los equipos, para calcular las protecciones, los valores de actuación de las protecciones. Pero en sí, digamos, el cálculo es en tiempo, en régimen permanente. Y el estudio de la variación de la corriente de cortocircuito, sí, se estudia en el tiempo. Acá estamos preguntando los cálculos. Bien, en los transitorios electromecánicos se estudia. Acá les decía que se podía responder más de una opción. La estabilidad de ángulo de máquina, la estabilidad de tensión y las sobretensiones. Ahí tenemos 67% que dijo estabilidad de ángulo de máquina, 52% que dijo estabilidad de tensión y 48% que dijo sobretensión. Bueno, la no correcta acá son las sobretensiones, ¿sí? Porque estamos estudiando transitorios electromecánicos. Por lo tanto, está asociada a un movimiento mecánico, una masa mecánica, ¿sí? Algo que tiene inercia. Entonces, las sobretensiones es el estudio de los transitorios electromagnéticos, donde están asociadas velocidades cercanas a la velocidad de la luz.
No sé, Inge, si tiene algo más para agregar. No, eso de que es correcta las dos primeras opciones, la de estabilidad de ángulo de máquina y la estabilidad de tensión, en donde actúan las masas rotantes de las máquinas generadoras. Por eso se lo toma como transitorios electromecánicos. Y cuando hablamos de los cálculos de cortocircuito, porque ustedes en definitiva no han visto todavía en nuestra materia lo que es los cálculos de cortocircuito, pero sí ustedes tienen ya una idea de instalaciones que han visto cortocircuito. Y ustedes seguramente han visto que el cortocircuito tiene una variación temporal y lo que hace que uno pueda llegar a tomar, según el estudio que esté realizando, el valor de corriente de cortocircuito subtransitoria, transitoria o permanente. Eso debido a que hay una variación del valor de la corriente de cortocircuito desde el momento inicial hasta que se establece en forma permanente esa corriente. Entonces, el cortocircuito se puede analizar cómo va variando temporalmente desde un momento inicial hasta su régimen permanente. Pero el cálculo de las corrientes se hace para un determinado periodo de tiempo. O sea, de ahí que uno calcula el valor de la corriente subtransitoria, el valor de la corriente transitoria y el valor de la corriente permanente de cortocircuito. Y que va a utilizarla según la necesidad que tenga. Como así también se estudia la corriente máxima asimétrica, que es la que nos va a provocar la conocida corriente de ruptura, corriente de choque, ¿no es cierto? Los mayores esfuerzos electrodinámicos, porque es el pico de la máxima corriente asimétrica que tiene un cortocircuito, o sea, cuando se establece un cortocircuito. Entonces, dependiendo de qué en dónde lo vamos a utilizar, el valor de corriente de cortocircuito que calculamos. Pero sí para un determinado instante, no la variación temporal del mismo. Por eso se dice que es en régimen permanente. Era simplemente eso, como aporte. Bueno, listo entonces. Espero que les ¿Alguno haya tiene alguna gustado duda saber. con respecto a lo que contestó y que no le queda claro? Algo de eso lo hablamos. Si no, empezamos la clase de hoy ya. Bueno, seguimos entonces. Vamos a comenzar la clase de hoy. Comparto pantalla, Gerardo. Bueno, tengo que dar. Ah, no, ya puedes hacer. No, yo lo puedo hacer. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los parámetros de líneas. Las líneas. Cuando decimos líneas, estamos hablando, ¿es cierto?, del sistema de transporte. El otro día mencionaba, ¿es cierto?, que la generación normalmente no la tenemos al lado de los centros de consumo, de los mayores consumos, sino que la tenemos en los centros de generación ubicados en donde tenemos disponible la energía primaria. Y los centros de consumo están en lugares distantes de esos centros de generación. Y para eso vamos a tener que transportar la energía. ¿Y cuál es el medio para transportar la energía a largas distancias? Son las líneas de transporte de energía. O sea, ni siquiera podemos hablar de los cables, porque los cables, ¿cierto?, van a tener limitada su longitud a los fines de poder transportar energía eléctrica. Entonces, a grande distancia nos valemos de lo que son las líneas de transporte de energía, las cuales están caracterizadas por un nivel de tensión, o sea, de alta tensión, a los fines de poder transmitir determinadas potencias de valores considerables con valores de corriente más pequeñas. Así que
lo que nos ocupa como tema hoy es hablar de los parámetros de estas líneas, ¿cierto? Y los cuales son 4. Los 4 parámetros de las líneas vienen a ser la resistencia, o sea, la resistencia eléctrica de la línea, porque también está la resistencia mecánica del conductor, ¿no? Pero estamos hablando de la resistencia eléctrica de la línea, de la inductancia de la línea, de la capacitancia y de la conductancia. O sea, la resistencia y la inductancia conforman lo que es el parámetro, la impedancia serie de la línea, y se lo considera parámetros longitudinales. A ver si puedo ir pasando acá. Ahí está. La resistencia es la causa más importante de la pérdida de potencia en la línea, y sí. O sea, ya sabemos que todo elemento conductor, a través de su resistencia, me produce, ¿cierto?, pérdida. O sea, el I cuadrado R existe, por lo tanto, es decir, yo tengo que siempre buscar que para poder transmitir energía eléctrica, esa resistencia me causa daño. Entonces tratar de que sea lo menos la más baja posible. Y después tengo la inductancia, la cual es originada por los campos magnéticos que concatenan el conductor. O sea, yo por cada fase tendré una inductancia, la cual queda establecida debido a que hay campos magnéticos que concatenan a la misma, o sea, a dicha fase. Acá habla de conductor, pero en definitiva tenemos que hablar de fase. Después tenemos la capacitancia, y la cual es originada por los campos eléctricos, entre conductores y entre el conductor y tierra. O sea, ya acá ya empieza a aparecer el fenómeno de la tierra, el cual al haber una diferencia de potencial entre los conductores y la tierra, también hay un campo eléctrico y eso me afecta la capacitancia de los conductores. Y la conductancia es la que está caracterizada a través de las corrientes de fuga en los aisladores de la línea aérea y a través de los aislamientos en los cables. O sea, es una corriente de fuga. Son corrientes de muy bajo valor. Por lo tanto, en la transmisión en alta tensión es prácticamente despreciable. Como así también la resistencia. Cuando hablamos nosotros en los sistemas de potencia, estamos hablando de valores de tensión altos. Y tenemos una característica que la resistencia comparada con la inductancia es de muy bajo valor. Y como la resistencia y la inductancia conforman lo que sería la impedancia longitudinal o la impedancia serie de la línea, prácticamente en muchos casos, para los fines de simplificar los cálculos, a la resistencia no la vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta solamente la inductancia. Y así también, la capacitancia y la conductancia me terminan conformando lo que son los parámetros transversales de la línea. Y la conductancia prácticamente no la vamos a tener en cuenta y sí vamos a tener en cuenta lo que es la capacitancia. Estos parámetros, en su conjunto, me afectan la capacidad para cumplir la función de transmitir potencia. La resistencia y la inductancia me van a afectar fundamentalmente los valores de caída de tensión en la línea. Y la capacitancia, según el estado de carga de la línea, me va a producir unos ciertos valores de tensión que me pueden llegar a producir, es decir, tener que regular una sobreelevación de tensión. O sea, le voy a tener que controlar debido a este efecto de capacitancia en la línea. Acá está un poquito más simplificado de cómo actúa, ¿no es cierto?, cómo lo podemos ver. La resistencia y la inductancia en conjunto conforman lo que sería la impedancia serie de la línea. Acá podemos considerar que este es un extremo de la línea y este el otro, mientras que la conductancia y la capacitancia son parámetros transversales, o sea, se da entre conductores o entre conductor y tierra.
Ahí, a ver qué más, si me olvidé algo de comentarle, aunque los parámetros están distribuidos así, ¿cierto? Estos parámetros están distribuidos a lo largo de la línea. No es que lo tengamos concentrado en un determinado punto como lo dibujamos acá. No, están distribuidos. Después ya vamos a ver cuando empecemos a ver, a estudiar el comportamiento de las líneas, que según su longitud, vamos a poder tratarlos, ¿no es cierto?, como parámetros concentrados o como parámetros distribuidos a lo largo de la línea. Es un tema que viene a posterior de este. Bueno, ¿cuáles son los conductores que se usan en la transmisión en alta tensión? El aluminio terminó reemplazando el cobre. Entre sus ventajas, es un elemento de menor costo. A un mismo valor de resistencia tenemos menor peso y por lo tanto menores esfuerzos mecánicos. Y para un mismo valor de resistencia tenemos un mayor diámetro. Eso nos va a ayudar, y esto va ayornándose a lo que va a ser la exposición después de efecto corona subsiguiente a estos temas. Vamos a lograr un menor gradiente de voltaje al tener mayores diámetros en la superficie del conductor. Y por lo menos, y por lo tanto, va a haber una aparición menor del efecto corona, lo cual el mismo me produce pérdidas en el conductor. Voy a ver disminuidas las pérdidas debido a que yo aumento el diámetro del conductor al utilizar aluminio con respecto a cobre, manteniendo la misma resistencia. Los conductores que se utilizan normalmente son conductores trenzados, que tienen capas, ¿no es cierto?, formadas por conductores cilíndricos normalmente, y están enrolladas helicoidalmente en direcciones opuestas, una capa sobre otra. Eso es a los fines para que no se desenvuelvan las capas y para hacer que el radio externo de una capa coincida con el interno de la siguiente. O sea, es como que se va ajustando una capa con otra. Por lo tanto, de decir, el diámetro interno de una capa es igual al diámetro externo de la otra. El trenzado lo que da, el hecho de decir de subdividir al conductor en muchos subconductores, o sea, muchos alambres, muchos hilos, le da flexibilidad al conductor, porque los conductores totalmente sólidos y a grandes secciones se ponen prácticamente inmanejables. Después tenemos ahí, también nos indican lo que significan las siglas de cómo se denominan los conductores. Cuando son todos los conductores de aluminio es AAC, todos los conductores de aleación de aluminio es AAC, los conductores de aluminio con alma de acero ACSR, y por último los conductores de aluminio con alma de aleación de aluminio, los ACAR. Esos son los más conocidos. Bien, vamos a empezar a ver el concepto de resistencia. Sí, adelante. No, me gustaría preguntarle a ver si alguno quiere compartir de si ya conocían de que las líneas de alta tensión llevan conductores, muchas veces llevan conductores que tienen alma de acero. Y si conocen el por qué, si... Es para darle resistencia mecánica. Sí. Bien, perfecto. También, disculpen, quería agregar, hay unos conductores relativamente nuevos que tienen un alma de, entiendo que de fibra de carbono o algo. De fibra de carbono. Sí. Sí, también. Eso justamente mayor resistencia. Perfecto, no, era simplemente para saber que todos estén en conocimiento de lo que está hablando el ingeniero. A lo mejor una vez ustedes están más acostumbrados a escuchar los conductores de aleación de aluminio y aluminio que se utilizan en baja tensión. Esto más de todo, a lo mejor los que han hecho alguna pasantía en EPEG o algo de eso, en lo que respecta, supongamos, al preensamblado en baja tensión. Eso tiene una conformación, ese haz, en que el neutro es de aleación de aluminio, mientras que las fases van envueltas helicoidalmente sobre el mismo
y son de aluminio. Por supuesto que ahí los 4 conductores están aislados, están con una protección aislante. Respecto a la resistencia eléctrica de los conductores depende de factores. Esto ya, por supuesto, yo calculo que ustedes ya lo deben haber visto, ¿no es cierto? Pero los factores que afectan la resistencia eléctrica es la resistividad eléctrica del material, la sección del conductor, acá lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en esta expresión. Va a depender también de la conformación del conductor, o sea, del trenzado. Y fíjense acá esta ayuda, en donde dicen los conductores cableados cilíndricos, para tomar en cuenta el aumento de longitud de los hilos por trenzado, se aumenta la resistencia en aproximadamente un 2%. O sea que el largo del conductor hace que aumente la resistencia un 2% con respecto a un único conductor de dicha longitud. Eso es porque al ser trenzado helicoidalmente, la longitud de cada una de esas hebras es más larga que el largo del conductor. O sea, yo puedo tener 1 kilómetro de conductor, pero cada hebra a lo mejor tiene 50 metros más en 1 kilómetro. Eso es debido a esa conformación helicoidal de una capa sobre la otra. Por supuesto que también lo afecta la temperatura, a la resistencia eléctrica y la frecuencia del sistema. ¿De qué manera estos dos parámetros lo afectan? Y la temperatura va a ser, ¿no es cierto?, que a mayor temperatura, una mayor resistencia eléctrica. Y yo puedo llegar a determinar un valor de resistencia eléctrica del conductor conociendo el valor de la resistencia a una determinada temperatura, ¿cierto? Entonces puedo determinar a cierta temperatura, conociendo el coeficiente térmico de resistividad del material, qué resistencia obtengo. Entonces, esta fórmula ya debe ser conocida por ustedes también, seguramente ya la han tratado, o esta otra es la que me va a determinar el valor de la resistencia a una determinada temperatura, conociendo su resistencia a otra temperatura. Y después también tenemos lo que es el efecto pelicular o el efecto Kelvin. O sea, los filamentos centrales de un conductor son concatenados por más líneas de fuerza que los filamentos de la parte superficial del conductor. Entonces, por lo tanto, tendremos mayor fuerza contra la electromotriz inducida en los filamentos centrales y, por lo tanto, tendremos una distribución de corriente que lo vemos, ¿no es cierto?, más claro en el centro que en la periferia. O sea que los filamentos de corriente es como que tienen una densidad que es mayor en la superficie que en el centro del conductor. Mientras que en corriente continua ese fenómeno no lo tenemos porque no hay variación del campo magnético producido por dicha corriente. Entonces, este fenómeno equivale a una disminución de la sección del conductor y por lo tanto a un aumento de la resistencia. Ahora vamos a ver otro de los parámetros que más, es decir, nos preocupa, que más lo vamos a tener en cuenta en todo lo que es el desarrollo del estudio del comportamiento del sistema de potencia, que es la inductancia de las líneas. Partiendo de fórmulas ya conocidas por ustedes, de cómo se genera una fuerza electromotriz ante la variación de un flujo en el tiempo y el concepto de lo que es el flujo concatenado en un conductor que circula una corriente, vamos a encontrar que en el caso, es cierto, que para una permeabilidad magnética del medio constante, se puede decir que la inductancia va a ser igual al flujo concatenado por unidad de corriente.
si seguimos haciendo consideraciones, podemos obtener la ley de variación del campo magnético, o sea, de la intensidad del campo magnético en un conductor y fuera del mismo. Nosotros estamos analizando un conductor homogéneo, rectilíneo infinito, de sección circular. Se determina, a través del análisis de la fórmula, que la intensidad de campo dentro del conductor tiene una variación lineal, siendo nula en el centro del conductor y creciente hacia el extremo del conductor, o sea, hacia la superficie del conductor. Mientras que esa intensidad de campo, una vez que sale del conductor, o sea, más allá de la distancia R, tiene una variación hiperbólica decreciente según nos alejemos del mismo. Entonces vamos a tener una variación lineal y una variación hiperbólica decreciente según varíe X, más allá de la distancia R, sería del radio del conductor. Ahora, para poder determinar, ¿no es cierto?, nuestro flujo concatenado, vamos a tener que hacer el análisis, o mejor dicho, poder encontrar el flujo interno al conductor. Y para eso se toma, ¿no es cierto?, un elemento tubular de flujo de radio interno igual a X, o sea, desde acá del centro del conductor, la distancia X, que acá la tenemos, o la distancia X, que la tenemos acá, y un diferencial de X. Haciendo el análisis para determinar el flujo concatenado y considerando que estos conductores son de aluminio o cobre, o sea que el mu relativo es igual a 1, obtenemos que nuestro flujo concatenado interno en el conductor va a ser un medio de la corriente que circula por 10⁻⁷ Weber sobre metro. El mismo análisis vamos a hacer ahora tomando un elemento tubular de flujo, pero fuera del conductor, entonces a una distancia X desde el centro conductor hasta un determinado punto en el espacio. Ese tubo de flujo que vamos a analizar tiene un espesor diferencial de X. Y después lo vamos a llevar integrándolo a un punto P2 más lejos y un punto más cercano al conductor P1. Por eso vamos a llamar D1 y D2. Integrando nuestro flujo concatenado externo, vamos a encontrar que su valor, al ser, ¿no es cierto?, la permeabilidad relativa del aire, igual a 4pi por 10⁻⁷, Henry sobre metro, tenemos que nuestro flujo concatenado exterior va a ser 2 por 10⁻⁷ por I por el logaritmo natural de la distancia más lejana a la distancia más cercana. O sea, de D2, que es esta, el punto más alejado, con respecto al punto más cercano. Inge, sí. Una aclaración ahí. El mu relativo, digamos, el mu absoluto va a ser el producto del mu relativo en el material que estemos, aire, conductor, y el mu de la permeabilidad del vacío. Entonces, la permeabilidad del vacío es 4pi por 10⁻⁷. Y en el caso de que estamos dentro del conductor, por ser cobre y aluminio, el mu relativo es 1, y en el exterior del conductor, el aire también se lo considera 1 como mu relativo. Entonces, nos queda solamente la permeabilidad del vacío. Exacto, gracias por la aclaración porque yo dije mal la palabra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a considerar cuál es el flujo total considerado hasta un punto P, alejado, la distancia dt del conductor de longitud unitaria. O sea, vamos a ir considerando que nuestro conductor tiene 1 metro de longitud. Pero ahora vamos a considerar un punto P, alejado de dicho conductor. Y va a haber una distancia dp. Entonces, ¿cuánto va a ser el flujo concatenado por el conductor? Va a ser igual al flujo concatenado interno más el flujo concatenado externo. ¿Y cuánto era el interno?
El interno era 1/2 por I por 10 a la menos 7. Y el externo era 2 por I por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de la distancia más lejana respecto a la distancia más cercana. ¿Cuál es la distancia más cercana al conductor? Es el R. O sea, el R viene a ser lo que antes era para nosotros D1, el anterior filmina. ¿Ve acá D1? Supongamos que acá es el conductor esto. Y este punto más alejado es nuestro punto, nuevo punto, que lo denominamos P. Entonces, esta distancia D2 vendría a ser nuestra distancia DP. Y mientras que la distancia D1 vendría a ser nuestro radio R. Entonces, acá era D2 sobre D1, ahora va a ser DP sobre R. De ahí sale la fórmula, DP sobre R. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos y dividimos a 1/2 por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y sacamos factor común 2. Entonces nos queda 2 por 10 a la menos 7 por I, por 1/4 más logaritmo natural de DP sobre R, sobre el radio del conductor. Y hacemos una consideración que el logaritmo natural del número E elevado a la 1/4 es igual a 1/4. Entonces vamos a reemplazar acá 1/4 por logaritmo natural de E a la 1/4, más el logaritmo natural de DP sobre R. Operando con logaritmo, llegamos a que la expresión del flujo concatenado total por dicho conductor va a ser 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, por el logaritmo natural de la distancia al punto P desde el centro del conductor sobre el radio del conductor por E a la menos 1/4. Ahora, E a la menos 1/4 es un valor finito, es igual a 0,7788. Entonces nosotros ahora podemos decir que el flujo concatenado va a ser igual a 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, por el logaritmo natural de dp sobre 0,7788R. A este valor lo denominamos R'. Y lo denominamos radio medio geométrico ficticio. Y que se puede interpretar como el radio de un conductor ficticio que no tiene flujo interno. Fíjense que nosotros hicimos eliminar prácticamente el flujo interior concatenado en función que nos quedó esta expresión 2 por 10 a la menos 7 por un logaritmo directamente de una relación de distancia. Entonces, si nosotros consideramos un nuevo conductor de menor radio, porque lo hemos achicado a R, R es el radio real, pero debido al factor E que hicimos intervenir, el logaritmo natural de E a la 1/4, lo hemos achicado. Y por eso lo llamamos R'. Y eso representa un radio ficticio del conductor que no tiene flujo interno. Y va a tomar distintos valores según, ¿no es cierto?, el tipo de conformación de conductor que tengamos. Esto es el análisis para un conductor sólido, mientras que esto ya cuando tenemos un conductor de 7 hebras, ya cambia el valor de 0,7788, cambia a 0,726. Y así sucesivamente para cables con alma de acero y cables de un solo material. Estos valores los tienen cargados también en la guía de trabajo práctico. Y los van a utilizar cuando hagan los ejercicios relacionados al cálculo de inductancia en las líneas. Ahora vamos a empezar a llevar este cálculo que hemos hecho a lo que sería, ¿no es cierto?, la realidad de los sistemas de potencia, en donde tenemos líneas conformadas por una cierta cantidad de fases. Entonces, el flujo concatenado por un conductor de una línea real compuesta por varios conductores. Tenemos el conductor R,
el conductor, o sea, mejor dicho, este conductor y este conductor, ambos con el mismo radio. O sea, tienen la misma construcción geométrica. Tenemos un punto P alejado del conductor 1, la distancia D1P, y alejado del conductor 2, la distancia D2P. La distancia entre centros de conductores la denominamos D12. Y la corriente que circula por el conductor 1 es igual a la corriente que circula por el conductor 2, pero de sentido contrario. Entonces, si nosotros ahora empezamos a hacer, de acuerdo a las fórmulas obtenidas, a obtener mi flujo concatenado, yo voy a tener 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por ¿quién? Por la corriente que concatena al propio conductor, o sea, la I1. Por el logaritmo natural de ¿quién? De la distancia que me separa el punto P de mi conductor 1 con respecto a R', o sea, el radio ficticio del conductor 1. Eso debido al flujo propio. Ahora, debido al flujo mutuo, o sea, el flujo que genera la corriente I2 va a ser igual a I2 por el logaritmo natural de D2P sobre D12. O sea, a este conductor 1 lo va a concatenar un flujo generado por la corriente I2 entre el punto P y el radio R del conductor 1. Por eso, la similitud de fórmula. Y si vamos reemplazando y trabajando con logaritmo ahora, vamos a obtener que I1 por el logaritmo natural de 1 sobre R', lo sumo a I2 por el logaritmo natural de 1 sobre D12. Utilizo esto. Le sumo a I1 por el logaritmo natural de D1P para que, ¿y por qué lo sumo? Porque considero un producto de 1 sobre R' por D1P. Y le sumo I2 por el logaritmo natural de D2P porque también considero un producto de 1 sobre D12 por D2P. Trabajando con esos logaritmos y teniendo en cuenta que I1 es igual a menos I2, reemplazo en, a ver cómo era esto, 1 sobre R', I2 por 1 sobre D12, a esto, reemplazo acá I1, perdón, a I2 por menos I1. Entonces me va a quedar un cociente, debido a que esto es menos, me va a quedar un cociente de D1P sobre D2P. Este término, si hago la consideración que el punto P lo alejo tanto que la distancia al conductor 1 como al conductor 2 se hacen iguales, o sea, los llevo al infinito, el logaritmo natural de esta relación, esto se hace igual a 1, este cociente. Tiende a 0. El logaritmo natural de 1 tiende a 0. Por lo tanto, este término se elimina. Y me va a quedar que el flujo concatenado va a ser igual a 2 por 10 a la menos 7 por I1, logaritmo natural de 1 sobre R' más I2 por el logaritmo natural de D12. Y que una aclaración pequeña que a lo mejor no sé si ha quedado bien claro. Lo que estamos analizando en este momento es un conductor, ¿sí? Que al principio lo creíamos infinito, pero cuando nosotros trasladamos el punto P, digamos, para considerar todos los acoples mutuos, aparece necesariamente, cuando uno traslada el punto P al infinito, aparece el conductor de retorno. Por eso este I2 es igual y opuesta a la corriente I1. Entonces es el conductor de retorno, porque no podemos considerar que una línea es infinita y no tiene retorno. Entonces todo el análisis se basa en esto, de que las corrientes son iguales y opuestas porque es el conductor de retorno. Perfecta la aclaración. Sí, yo había simplemente mencionado, bueno, que la corriente I1 igual a menos I2. Sí, es el conductor de retorno.
Claro, lo que yo iba a consultar ahí es que si estamos considerando una línea que iba hacia un sentido y después otra línea al lado hacia el otro sentido, porque no imaginamos la línea que una pase por un lado de la corriente y la otra pase por el otro. Estamos haciendo una introducción al sistema trifásico, pero en esta introducción, para poder determinar la fórmula general después, consideramos que es una línea que va y el retorno que vuelve. O sea, mejor dicho, más que una línea que va, es una fase que va, la corriente, llega a la carga y retorna por el conductor I2. O sea, para poder cerrar el circuito. Por eso es I1 igual a menos I2. ¿Queda claro eso? Es el Sí, Daniel, conductor de vale. retorno. O sea, cuando vos enchufás en tu casa una lámpara, un velador, por uno de los conductores va la corriente, llega a la carga, la atraviesa y vuelve por el otro conductor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es exactamente lo mismo. Pero después a esta fórmula que vamos a encontrar acá, la vamos a extender para un sistema trifásico, en donde el sistema trifásico tiene la característica que la suma de las tres corrientes, o sea, en las tres fases, al ser un sistema trifásico equilibrado, es igual a cero. Entonces ya lo vamos a analizar a eso ahora. Pero ahora lo estamos analizando desde el punto de vista que la corriente que va hacia la carga retorna por el otro conductor. ¿Está claro? No sé quién es el que preguntó. Está claro, ingeniero. ¿Eh? Sí, decían que está claro. Bien, si no lo escuché. Entonces acá tenemos el efecto del flujo concatenado debido al... Estamos analizando con respecto al conductor I1, al conductor 1. ¿Cuál es el flujo concatenado por el conductor 1? Va a ser el flujo concatenado por la corriente que circula en el propio conductor, más el flujo concatenado por la corriente que circula por el otro conductor. O sea, uno es el flujo propio y el otro el flujo mutuo. ¿Estamos? Las líneas de flujo de I2 que se extienden hasta el borde del conductor 1 no lo concatenan. O sea que la distancia D es igual a D12 menos R1. O sea, el flujo generado por el conductor 2 que llega al borde del conductor 1 no concatena al conductor 1. Llegan ahí al borde. O sea que la distancia D, que es la D12 menos R, es igual, mejor dicho, hasta ese punto no lo concatena. Ahora, de la distancia D, sumándole el valor de R, todo el flujo generado por el conductor I2 lo concatena al conductor I1, después de esa distancia. Pero se llega a una solución de compromiso. Se resuelve en forma aproximada tomando la distancia D12 entre centros, como límite entre los que concatenan y los que no lo hacen. Esto es válido siempre que D12 sea mucho mayor que R y que la distribución de la corriente I en el conductor sea aproximadamente uniforme, condiciones que se presentan en las líneas aéreas. Entonces nosotros tomamos como distancia la distancia entre centros de conductores. Para líneas de más de dos conductores, siempre que se cumpla que la sumatoria de las corrientes de 1 hasta n sea igual a 0, la expresión será. Y acá estamos descomponiendo ya los logaritmos. A ver si vuelvo al anterior. Filmina. Acá donde teníamos esto, ve donde habíamos
descompuestos los logaritmos, o sea, los logaritmos de los cocientes. Ahora lo hacemos acá, las corrientes propias del conductor más las corrientes de 2 a n, que serían los flujos concatenados mutuos debido a la presencia de otras corrientes dentro del espacio. Eso se expresa matricialmente, y que el flujo concatenado n va a ser igual al logaritmo natural por, o sea, el coeficiente, mejor dicho, la matriz de logaritmo o matriz de coeficiente de inducción correspondiente a las de n conductores. Prácticamente esta matriz no la... Sí, no, Sí. justamente no la vemos mucho porque después se llegan a simplificaciones que evitan el uso de esta matriz. Pero sí está bueno conocer de que en esta matriz de coeficiente de inducción están todos los acoplamientos propios y los acoplamientos mutuos con los otros conductores, ¿sí? Eso después, no sé si vamos a llegar, pero cuando nosotros hay una forma de calcular la inductancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva por un software, y el software tiene la posibilidad de mostrarnos la matriz de coeficientes. Puede ser la representación. Vamos a ir a ver ahora ya directamente el cálculo de... O sea, cómo se calcula la inductancia. Y vamos a analizar el caso de una línea bicilar, en donde la condición establecida es como la que veíamos recién, ¿no es cierto? La corriente I1 más la corriente I2 es igual a 0. O es lo mismo decir que I1 es igual a menos I2. Si consideran que R1 es igual a R2 igual a R, la corriente I1 es igual a menos I2 sería. Me parece que esto está mal. Y la distancia D12, o sea, la que separa entre dos conductores, es igual a la distancia D. El flujo concatenado habíamos visto que era el flujo propio, o sea, producido por el conductor I1, porque estamos hablando del flujo concatenado en el conductor 1, por la corriente I1, por el logaritmo natural de 1 sobre R', más el flujo mutuo, dado, ¿no es cierto?, por la corriente I2, por el logaritmo natural de 1 sobre D12, o sea, la distancia que separa entre conductores. Reemplazamos a I2 por menos I1 y nos queda, ¿no es cierto?, que el flujo concatenado es igual a 2 por 10 a la menos 7 por I1 por el logaritmo natural de la distancia que separa los centros conductores sobre R'. Tomamos el radio ficticio del conductor. Flujo total que concatena a 1 metro de conductor. Y sabiendo que el coeficiente de autoinducción, o sea, L, la inductancia, es igual al flujo concatenado propio, o sea, el flujo concatenado ya sin tener en cuenta los efectos mutuos porque lo hemos simplificado, llevándolo a como que solamente tenemos un conductor que concatena el flujo creado por sí mismo sobre la corriente I1. Nos queda 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de la distancia que separa los conductores sobre R'. Para el conductor 2 la expresión es idéntica siendo L1 igual a L2. Y la inductancia por metro de línea bifilar va a ser igual a la suma de L1 más L2. O 2L1 por eso 4 por 10 a la menos 7 logaritmo natural de D sobre R'. Ese es el valor de la inductancia, o sea, cómo vamos a obtener la inductancia. Y ahora lo vamos a llevar esto a los sistemas trifásicos. Analizamos esta disposición geométrica de las 3 fases en un poste. Supongamos, ¿no es cierto?, que la fase 1 está ubicada en la parte superior del poste, la fase 2 hacia la derecha. Supongamos que
desde la fase 1 tiramos una vertical. Y nos imaginemos que eso está sosteniendo el poste. Y que el conductor 1 coincide con el eje del poste. El conductor 2 está hacia la derecha del eje del poste. Y el conductor 3 está a la izquierda. Pero las distancias que separan a los conductores entre sí son todas distintas. D1,2 es distinto a D2,3 y D2,3 es distinto a D1,3. Así que tenemos 3 distancias distintas. Si tenemos 3 distancias distintas, las inductancias de cada conductor van a diferir entre sí. O sea, si yo analizo la inductancia del conductor 1, voy a tener un valor. Si analizo la inductancia del conductor 2, voy a tener otra. Y si analizo la inductancia del conductor 3, es otra. Entonces, ¿qué se hace para obtener un valor único de inductancia? Se hace lo que se conoce como transposición, la transposición geométrica de los conductores. ¿Qué hago? Que en la posición del conductor 1, en el primer tramo está la fase A. Pero en el segundo tramo de la línea, en la posición del conductor 1, va a estar la fase C. O mejor dicho, podemos llamar no posición del conductor 1. Vamos a llamar posición 1, posición 2 y posición 3. En la posición 1, en el primer tramo, va a estar la fase A. En la posición 2 va a estar la fase B. Y en la posición 3 va a estar la fase C. Luego de un cierto recorrido de la línea, hago una transposición. ¿Qué quiere decir hacer una transposición? Cambiar de posición las fases de la posición relativa que traían. Entonces, en la posición 1 voy a traer la fase C. A la posición 2 voy a traer la fase A. Y a la posición 3 voy a traer la fase B. Y por último, hago una nueva transposición en donde a la posición 1 traigo la fase B, a la posición 2 traigo la fase C y a la posición 3 traigo la fase A. Como verán, la fase A, en un tercio de la longitud de la línea, está en la posición 1. En otro tercio de la longitud de la línea está en la posición 2. Y en otro tercio de la longitud de la línea está en la posición 3. Y así también con las otras fases. Ocupan las distintas posiciones de forma similares. Entonces se puede decir que el flujo concatenado por cada conductor depende de la posición que ocupe en el tramo considerado. Pero en su largo total pasa por las 3 posiciones, por lo que es válido tomar el promedio, que el flujo concatenado de la fase A, el flujo medio, va a ser igual al flujo concatenado de la fase A en la posición 1, más el flujo concatenado de la fase A en la posición 2, más el flujo concatenado de la fase A en la posición 3, dividido 3. Entonces tomo el valor medio de ese flujo concatenado. Y acá, bueno, sí, acá para las 3 fases será que para cada, según la fase que tome, va a quedar esta expresión. En la posición 1, en la posición 2 y la posición 3 de la fase A, de la fase B y de la fase C, dividido 3. Al tomar el promedio de la distancia entre conductores que debe tomarse, es la distancia media geométrica, igual para cada fase. ¿Y qué? Sí. Estaban levantando la mano recién, no sé si... Ahí, no, yo no lo veo. Porque tengo minimizado la pantalla de los asistentes porque si no me tapa acá la filmina. Bueno, no sé, ¿había una pregunta o no? Me parece que se arrepintió. No, yo apreté por error.
Ah, listo, listo. Perfecto. Yo pregunté en el chat, ingeniero, ¿es el flujo Sí. medio de la fase A la ecuación anterior? ¿El promedio? De la fase A, pero sí, es de la Acá, fase A, pero después se puede hacer matricial para todas las otras fases, digamos. claro, Ah, perfecto. pero Gracias. esta fórmula que estoy marcando acá es el flujo concatenado por la fase A lo largo de toda la línea, pero es el flujo medio, o sea, el flujo promedio, que es la sumatoria del flujo concatenado en el primer tramo, en la fase A, más el flujo concatenado en el segundo tramo de la fase A, más el flujo concatenado en el tercer tramo de la fase A, teniendo en cuenta que la fase A en el primer tramo está en la posición 1, en el segundo tramo la fase A está en la posición 2 y en el tercer tramo la fase A está en la posición 3. ¿Se entiende eso? Entendido. Gracias. Bien. Y la otra consideración que tenemos que tener en cuenta, antes nosotros decíamos que considerábamos la distancia entre fases, o sea, mejor dicho, entre los dos conductores que estábamos considerando para poder determinar el flujo concatenado sobre uno de ellos. Pero ahora, ¿cuál es la distancia que tomamos de la fase A? Tomamos la distancia con respecto a la fase de la posición. Supongamos que vamos al primer tramo, ¿no es cierto? ¿Qué distancia tomamos? ¿La distancia entre A y B o la distancia entre A y C? No, la distancia que se toma es lo que se conoce como distancia media geométrica, que ya vamos a ver cómo se determina. Va a ser una distancia determinada, como si fuera una distancia promedio, geométricamente, entre la fase A y las otras fases. Acá, ¿a dónde nos llevaba esto? Acá hacía el desarrollo del flujo de la fase A en cada uno de los tramos. Entonces lo hacía para obtener justamente la distancia media geométrica. Ah, bien, exactamente. Bueno, el flujo concatenado por la fase A, vamos a analizarlo en los distintos tramos. En el primer tramo es 2 por 10 a la menos 7. ¿Por quién? ¿Por qué corriente la primera? El flujo propio, la que genera el flujo propio. Es la corriente I sub A, por el logaritmo natural de 1 sobre R', o sea, de su propio conductor. Más el flujo mutuo producido por la corriente I sub B, por el logaritmo natural de 1 sobre la distancia 1, 2, o sea, la que separa la distancia A con la distancia B. Más el flujo mutuo producido por el conductor, o sea, por la fase C, por el logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre la fase A y C, que es la distancia 3, 1. Ahora bien, la fase A pasa a la posición 2. Va a ser igual el flujo concatenado en la posición 2, 2 por 10 a la menos 7 por IA, por el logaritmo natural de 1 sobre R'. Este es el flujo propio. Ahora vamos a ir al flujo mutuo que produce la fase B. Pero la fase B también cambió de posición. Entonces ahora la distancia que yo tengo va a ser la distancia 2, 3. Ya no tengo la distancia relacionada con la posición 1. No, porque yo estoy en la posición 2. Entonces la distancia 2, 3. Porque la fase B está en la posición 3. ¿Y la fase C dónde está? Está en la posición 2, en la posición 1. Entonces la distancia que yo voy a tener en cuenta acá es la distancia donde tengo la fase A en el segundo tramo con respecto a donde está la fase C. Y se hace lo mismo para el tercer tramo, con la misma consideración. Si yo ahora opero, ¿cierto?, sumando miembro a miembro y dividiendo por 3, sumando miembro a miembro, a ver. Sí, hace el flujo medio, digamos. Suma todos los valores y divide por 3. Lo mismo que mostraba la ecuación anterior, digamos. Y después obviamente acomoda en los logaritmos las distancias
con respecto a las otras fases. En el primer término queda 3 veces la corriente IA por el logaritmo de 1 sobre el radio propio. Y después queda un término que es la corriente sobre la fase, la IB, por el logaritmo de 1 sobre el producto de las 3 distancias que ocupó. Y también la corriente IC, también por el logaritmo de 1 sobre las 3 distancias que ocupó. Exactamente. O sea, acá estas 3, cuando las sumo, me representan esto. Cuando sumo estas 3, me representa esto. Cuando sumo estos 3, me representa esto. Y a la suma de todo esto lo divido en 3 para sacar el valor medio, que era lo que habíamos expresado en esta expresión, habíamos encontrado esta expresión, del valor medio del flujo concatenado por la fase A. Ahora, si analizamos la condición de que el sistema equilibrado exige que IA más IB más IC tiene que ser igual a 0. De ahí podemos despejar que IC igual a menos IA más IB. Con esto vamos a trabajar reemplazándola en esta expresión. IC. Ahí haríamos factor común del logaritmo de 1 sobre las 3 distancias, que es igual en el segundo y el tercer término. IB ahí nos queda IB más IC. Y a eso lo reemplazamos por lo que sería menos IA. Menos IA igual a IC más IB. O IB más IC. IA lo pasamos de este lado con menos IA y nos queda que menos IA igual a IB más IC. Y acá reemplazamos IB más IC por menos IA. Sacamos factor común, creo, ¿o no? No, en ese caso está, digamos, haciendo factor común de 1/3. No, perdón. Divide por 3. Divide por 3. No, multiplica por 3, porque saca el 3 de, digamos, el 3 que está sobre el 2 por d a la menos 7, lo pone dentro de la función. Y a esto lo multiplica por 3/3. Exacto. Al multiplicarlo por 3/3 le permite sacar el 3 factor común. Y a ese 3 que saca factor común lo simplifica con este 3. Exacto, así es. Entonces nos queda esta expresión de IA por el logaritmo natural de 1 sobre R' menos 1/3 IA por el logaritmo natural de esto. Ahora, ¿qué es lo que hace? El 3 lo pone como exponente del argumento del logaritmo y queda, ¿no es cierto?, IA logaritmo de 1 sobre R' menos IA por logaritmo natural de 1 sobre el producto de D12 por D23 por D13 elevado a la 1/3. Y ahora ese argumento, o sea, ese 1/3 se lo aplica al producto de las 3 distancias. Y dice que el D equivalente es igual a raíz cúbica de D12 por D13 por D23. Distancia media geométrica entre fases, la llama. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que nosotros cuando llegábamos a esta expresión de que restábamos 2 logaritmos, el 1 sobre D era la distancia entre el conductor y el punto considerado. Si el punto considerado era la otra fase, era la distancia que separaba entre fases en el caso de una línea bifilar. Como ahora nuestro punto considerado son las otras 2 fases, son las distancias con respecto a las otras. Y a ese denominador que surge de raíz cúbica del producto de las 3 distancias entre las fases, lo denomina distancia media geométrica entre fases, el DMG. O D equivalente.
Entonces nuestro flujo concatenado medio de la fase A va a ser 2 por 10 a la menos 7 por IA por logaritmo natural de 1 sobre R' menos IA sobre el logaritmo natural de 1 sobre el D equivalente. Y ahí vamos a la expresión definitiva del flujo concatenado medio, que es igual a 2 por 10 a la menos 7 por IA por el logaritmo natural del D equivalente sobre R'. Recuerden de que Sí. cuando se llegó a la expresión de la línea infinita la línea con retorno, la expresión era 4 por 10 a la menos 7 por IA por el logaritmo de D equivalente sobre R'. O sea, en este caso el retorno no existe porque la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Y para obtener la inductancia dividimos el flujo concatenado por la corriente que lo genera a su propio flujo y nos va a quedar 2 por 10 a la menos 7 el logaritmo natural de equivalente sobre R'. Y que L1, o sea, la inductancia de la fase 1, es igual a la inductancia de la fase 2 igual a la inductancia de la fase 3. O sea, podríamos decir la inductancia de la fase A igual a la inductancia de la fase B igual a la inductancia de la fase C. Porque no se condice acá los coeficientes de inductancia respecto a lo que veníamos trayendo, que esto era la inductancia de la fase A. Y esto se denominan inductancias aparentes de servicio y representan un valor único de autoinducción pese a tener en cuenta los efectos mutuos. O sea, siempre hemos tenido en cuenta los efectos mutuos, pero al final terminamos considerando un conductor, o sea, el flujo concatenado por la corriente que circula por el propio conductor. En forma matricial. Y para el caso de una línea triangular equilátera, ¿qué tenemos? Que las tres distancias son iguales. Por lo tanto, nos va a quedar que el coeficiente de autoinducción va a ser 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de D sobre R'. Porque acá las tres distancias son iguales y yo saco el D equivalente va a ser D por D por D, o sea, D al cubo, se simplifica y queda que el D equivalente es igual a la distancia que separa entre fases. Inge, un detalle. Sí. Ahí en la matriz se muestra justamente de que desaparecen los acoplamientos mutuos entre fases. Claro, acá se hace 0. Quedan desacopladas las tres fases, digamos. Consulta, ingeniero. ¿La transposición se hace en línea de media tensión un poco extensa o es únicamente en alta tensión? Mirá lo que dice acá. La 1003, que es para líneas de alta tensión, de acuerdo a las especificaciones técnicas, si la disposición de los conductores es coplanar, se deberá realizar un ciclo completo cada 25 kilómetros de línea o fracción mayor de 15 kilómetros. Si la línea es triangular, en donde la altura del triángulo igual o mayor del 15% de la base, el ciclo se debe ejecutar cada 50 kilómetros o fracción mayor a 25 kilómetros. Estamos hablando de líneas de alta tensión, no en media tensión. O sea, eso es lo que especifica la 1003. Pero una deducción sería que las líneas de media tensión difícilmente se usan para esas longitudes de transmisión. Entonces no tienen sentido las transposiciones en líneas de media tensión. No obstante, una línea de media tensión muy larga podría tener una transposición también, pero difícilmente encuentran una línea de media tensión de más de 25 kilómetros, 30 kilómetros. Claro. Las pérdidas no te permitirían prácticamente tener... Aparte, ya en media tensión comienza a tener una preponderancia más la resistencia que la inductancia. O sea, se achica bastante la distancia entre fases y la resistencia comienza a tener una preponderancia dentro de lo que es la impedancia longitudinal de la línea. Acá en este caso,
muestra, ¿no es cierto?, una línea, una transposición en una línea de 500 kilovolts. No se alcanza a notar bien por Creo que dónde la siguiente pasa. filmina está... ¿Es la misma la que sigue? Sí, es la misma. A ver. Acá viene una descripción, dice, es una torre de retención autosoportada donde se realiza la transposición utilizando para ello dos cadenas acopladas, o sea, las dos cadenas acopladas son estas, ¿ves? Acá hay una cadena y acá hay otra cadena, están acopladas, y desde el centro, entre ambas cadenas, sale un puente, que ya vamos a ver en la otra filmina, se va a ver con más detalle. Pero a eso se está refiriendo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si lo podemos visualizar. Acá viene esta fase. En la teoría tendría que pasar acá, pero no, va a cambiar de posición. ¿Qué va a hacer? Viene acá, acá está sostenida por una cadena de aisladores. Acá también llega al punto medio de esta cadena de aisladores. De acá baja y va. A la primera posición va. Sí, va a la de aquel lado, pero no Exacto. alcanzo a verla acá. Acá es como si hubiese Sí. dos cadenas, ¿ves? Ahí hay una cadena larga o dos cadenas. Sí, son dos cadenas porque también retiene lo que sería la posición media. Exactamente. La posición media también llega al primer aislador, lo sostiene el que está vertical y lo retiene, por lo que veo, lo retiene ahí también la doble cadena de aisladores. A ver, la posición media viene acá. Cadena que lo sostiene. Viene a este punto medio. Y de este punto medio viene acá. Y continúa por lo que sería uno de los extremos. O sea, que venía por el medio y sigue por este extremo. Esta otra que venía por el extremo no puede ir al medio, porque si no la primera de todas, la de acá, no va a cambiar de posición. Entonces, ¿a dónde va a ir? Va a ir al otro extremo. Y esta otra, que sostiene acá, viene al punto medio y de acá vuela directamente acá. A la segunda posición. A la segunda posición. Y ahí se verifica la transposición. No está muy nítida la foto, pero es así. Esta es una línea de 66, creo que es. No, 132. Ajá. Y esta, fíjate vos que es un plano de una línea real, de Arroyito y a San Francisco. Sí, creo que es la línea 132. Ingeniero, Sí. ¿cuáles son los beneficios de la transposición? No seguir con el impulso que viene el conductor. No, yo eso no lo voy a contestar. Ahí te lo va a contestar un compañero, a ver. A ver quién, empecemos a debatir un poquito, a ver si fuimos un poco siguiendo estos criterios más importantes. La pregunta, ¿quién le hizo la pregunta? ¿Chicarelli? No. Yo, ingeniero. Bien, Chicarelli. Y una pregunta interesante. O sea, porque al final, yo me desgañoté tratando de explicar la fórmula. Pero yo creo que las cosas importantes que tienen que quedar en este tema es el concepto que vos no lo tenés claro ahí. Por eso me gustaría saber si a alguien le quedó claro por qué se hace la transposición. Ahí en el chat le respondieron, Inge. No tengo Mi chat, compañero. que hable. Ahí dice, para tener, a ver. Enzo Ávila dice, para tener un mismo valor de inductancia. Bien. No es correcto la descripción. No es para tener el mismo valor de inductancia, sino Para que que no es sea para tan complicada la fórmula. es tener un valor medio de inductancia a lo largo de toda la línea. Porque si yo tengo, ¿no es cierto?, tres posiciones distintas, o sea, tres distancias distintas, si fuera triangular,
la disposición que tienen, no hay problema. Pero al tener tres distancias distintas entre fases, ¿cuál de la inductancia, con respecto a qué distancia tomo en cuenta la inductancia? Porque voy a tener, con respecto a las otras fases, voy a tener distinta inductancia. Entonces, ¿qué hago? Yo hago, ¿no es cierto?, una transposición geométrica. A los fines que la fase A, en el primer tramo, vaya en una posición, en el segundo en otra posición y en el tercero en la última posición. De esa manera yo puedo decir que la fase A ocupó relativamente respecto a la otra tres posiciones distintas. Entonces, tiene tres inductancias distintas. Por lo tanto, si yo tengo tres inductancias distintas a lo largo de la línea, lo divido en tres y tengo una inductancia media. Y de cada fase es el mismo valor esa inductancia media. O sea, la inductancia media de la fase A, la inductancia media de la fase B y la inductancia media de la fase C son iguales. Entonces yo puedo considerar que tengo un único valor de inductancia para cada una de las fases que son iguales entre sí, y lo puedo empezar a hacer el modelo de la línea con un valor de inductancia único. Y no andar pensando cuánto en el primer tramo, cuánto en el segundo y cuánto en el tercero. Entonces, si yo tengo un vano, una longitud de línea, tengo que tratar de que las transposiciones sean múltiplos de 3, digamos, para que sean todas las líneas de la misma cantidad. Sí, se usan distintos criterios. O se hace, mejor dicho, dos transposiciones para que la fase ocupe las tres posiciones posibles. O se hacen tres transposiciones, pero las dos longitudes extremas suman un tercio de la línea. Yo les voy a poner el caso contrario, digamos. Vamos a pensar de que no hay transposición y tenemos una línea de 100 kilómetros. Y por el desarrollo que hizo el ingeniero sabemos que la inductancia en cada una de las fases va a ser diferente, porque no tenemos una línea rectangular, tenemos una línea que tiene diferentes distancias entre las fases. ¿Qué creen que pasaría? Se desequilibra al final de la línea. Se desequilibra. Hay algunas fases que tienen... Las tensiones cambian. Las tensiones cambian. Perfecto. ¿Hay algo más que podríamos decir que limitaría la condición de la línea? De balance Basado en esto de mismo que dicen tensión, ustedes. ¿Cómo? de balance de tensión llegaría a límites, digamos, de aislación de la cadena de aisladores. Si ustedes ponen un sistema en paralelo, ¿sí? Vamos a decir que ponen estas tres líneas, las consideran en paralelo, y al final le ponen una sola carga. No van a transportar la misma corriente. No van a transportar la misma corriente, va a haber una fase que transporte más que el resto. Por lo tanto, nosotros estaríamos limitando la línea a la fase que transporta más. Entonces, se hace con el objetivo de tener un sistema trifásico equilibrado. Por todo esto que dicen ustedes, por tensiones, por corriente, para que sea más simple la fórmula también. No, pero básicamente es eso, es porque el sistema es el sistema trifásico equilibrado. Ahora, y si no, también imagínense en esto. Yo salgo en esa línea trifásica que no está transpuesta a lo largo de 100 kilómetros y le aplico una tensión en el extremo, que lo vamos a denominar extremo transmisor, para alimentar una carga en el extremo final que le denomino extremo receptor. A las tres fases le aplico el mismo valor de tensión con respecto a tierra. Allá en el otro extremo, yo estoy alimentando una carga equilibrada, una carga trifásica equilibrada. O sea que su consumo va a ser igual en las tres fases, su valor de corriente.
supongamos que circule la misma corriente por las tres fases, pero yo tengo distinta inductancia en las tres fases. ¿A qué es lo que es igual la reactancia inductiva? Omega L. Omega L. O sea, la pulsación eléctrica por la inductancia. Y una corriente que atraviesa una reactancia, ¿qué me produce? Caída de tensión. Una caída de tensión. O sea que yo a lo largo de la línea voy a tener una caída de tensión en la fase A que va a ser distinta a la fase B y que va a ser distinta a la fase C. Entonces la tensión que me va a llegar en la fase A, en el extremo receptor, va a ser distinta a la tensión que me llega en la fase B y va a ser distinta a la tensión que me llega en la fase C. Y si la carga tiene un comportamiento que depende de la tensión aplicada, voy a tener que la carga va a tomar distintos valores de corriente según la tensión que tenga aplicada en cada fase. Entonces esa carga, que yo decía que era una carga equilibrada, o sea que por cada fase tomaba la misma corriente, resulta ser que no, porque la estoy alimentando con un sistema desequilibrado de tensión. Pero si yo analizo, como está haciendo Giacchini con los dedos, pero en vez de dedos le pongo fasores, y analizo, ¿en cierto?, el comportamiento de los fasores, de la caída de tensión de los fasores a lo largo de toda la línea, voy a tener que se compensa y por lo tanto en los tres voy a tener la misma caída de tensión, porque cada una de las fases ocupó distintas posiciones geométricas. ¿Lo ven por ahí también? Sí, sí. Además teníamos el desfasaje al final de la línea, llegan con distintos ángulos, las tres tensiones, por la inductancia que tenemos. Sí, sí, No, eso llega, sí, porque el sistema está desfasado 120 grados. y por otro lado, no se cumpliría la condición de que la sumatoria de las corrientes es igual a cero y por lo tanto tendríamos circulación de corriente de neutro. O por tierra, si el neutro está conectado a tierra. Con ese objetivo se hace. O sea, fíjense que Ciccarelli largó una pregunta demoledora, pero son las cosas que a veces tienen que quedar. A mí me da un poco de bronca cuando tengo que explicar estos temas, porque yo me termino perdiendo por tratar de deducir un desarrollo matemático que creo que lo tenemos que ver, pero me termino perdiendo del concepto más importante, que es el fenómeno físico en sí, o como la pregunta que largó Ciccarelli. Nos tienen que quedar esos conceptos. Yo no le voy a decir en un examen final, no sabes nada porque no me supiste explicar una fórmula. No, la fórmula está ahí, ni yo me voy a acordar, ni ustedes la vamos y la buscamos. Pero sí de interpretación. ¿Cuáles son las hipótesis que empleamos para poder haber sacado el cálculo de esa manera? Eso es lo que nos tiene que quedar de estos estudios. Y de toda la materia, en definitiva. La fórmula al día de mañana la agarramos, la buscamos en el libro, en el apunte, en lo que sea. Pero los criterios que tenemos que, es decir, asentar como conocimiento son estos. Esto es mucho más importante. Inge, estamos ya en hora y pasado quizás. Pasado. Discúlpenme que me haya pasado, pero